Hola, conversemos un poco sobre el análisis de cargos. El análisis de cargos es el proceso por el cual llegamos a determinar cuáles son los elementos de ese cargo o ese puesto que va a realizar nuestro colaborador. Las descripciones de los puestos deben detallar lo que se espera del empleado, qué tú esperas que él vaya a realizar y bajo qué criterios de calidad lo va a hacer. Establece el estándar por el cual ese empleado, ese colaborador va a ser evaluado, va a ser desarrollado y va a pertenecer a la organización. También se determinan ahí cuáles son sus resultados esperables. ¿Cuándo realizamos un análisis de cargos? Primero, cuando la organización está iniciando, dentro de la formulación del modelo de negocio. Este es uno de los momentos ideales para hacer correctamente un análisis de cargos. ¿Por qué? Porque puedes crear el detalle de ese cargo conforme a la intención inicial de esa organización. Lamentablemente, muchas organizaciones no lo hacen, sino que empiezan a contratar personas sin tener la precaución de antes determinar qué se espera de ellas. Otro momento importante es cuando un nuevo trabajo ha sido creado y también cuando el trabajo ha cambiado significativamente, por ende se tiene que reformular la descripción de ese puesto o de ese cargo. ¿Por qué? Porque cambió la forma de hacer el negocio, porque cambió la industria, porque cambiaron los procedimientos, porque cambiaron las tecnologías y definitivamente vamos a tener que ajustar lo que teníamos previamente escrito. ¿Cuáles son las etapas del análisis de cargos? Te las voy a mencionar. La primera es la planeación. ¿Qué cargos vas a describir? ¿Cuál es tu inventario de cargos? ¿Cuál es el organigrama de esos cargos y posiciones para que tú puedas analizar la relación que existe entre uno y otro o la interacción que va a haber entre un cargo y otro? Aquí es importante que tengas ese mapa conceptual, ese mapa mental antes de iniciar el proceso. Una vez lo tienes listo, viene el método de análisis, donde vas a escoger cuál es el método de análisis que vas a utilizar, cuáles son las dimensiones que vas a evaluar y la gradación. ¿A qué me refiero con esto? A que cada función que desarrolle, cada tarea que desarrolle ese cargo que estás analizando, va a tener también un nivel de especificidad en cuanto la calidad o lo esperado en el rendimiento de esa tarea que está realizando el colaborador. Luego viene la preparación. Los recursos humanos que necesitas para realizar el proceso de análisis de cargos. ¿Cuál es el recurso económico? ¿Vas a tener que recurrir a un consultor externo o es algo que tienes la capacidad de desarrollarlo internamente dentro de la organización? ¿Cuánto tiempo dispones para tenerlo todo listo? ¿Y cuáles son los materiales de trabajo que vas a necesitar? O inclusive materiales tecnológicos, me refiero a algún software o algo que te pueda ayudar a hacer tu trabajo más ágil. Mientras más puestos tengas que describir, más grande va a ser el trabajo. Y por último, la ejecución. ¿A qué nos referimos con la ejecución? A la recolección de los datos, selección de cuáles son los datos que realmente deben ser utilizados como descriptor de ese puesto o de ese cargo, redactar un borrador y muy importante el siguiente paso, que es que se haga una revisión no solamente de la parte interna de recursos humanos, sino también con el supervisor de ese cargo. El líder directo de ese cargo es muy importante que esté involucrado en la revisión porque él va a ser el principal consumidor a la hora de liderar a su equipo de trabajo de ese descriptor de puesto. Y también está hacer las correcciones que sean necesarias después de esta revisión y la presentación definitiva. Muy importante, la correcta comunicación de ese descriptor de puesto, ya sea a los nuevos ingresos, al líder y también a los colaboradores que ya estén ocupando esa posición. Una vez que hemos definido cuáles son o hemos definido cómo vamos a seguir estas etapas de análisis de cargo, viene una parte muy importante y es que yo tengo que decidir cuáles van a ser los métodos para poder analizar esta información y así preparar mi descriptor de cargos. Primero está la observación, que es uno de los elementos más fáciles. Yo voy y observo cómo las colaboradores actualmente desarrollan sus labores y en base a esa información preparo el documento.
También están las entrevistas, donde yo me acerco a esos colaboradores y les pregunto cómo tú lo haces, cuándo lo haces, por qué lo haces así, con quién te relacionas, qué recursos utilizas. Empiezo a hacerle un cuestionamiento para poder llenar su descripción de puesto. Y por último está el cuestionario, que es un elemento más científico de alguna manera, donde el colaborador contesta qué es lo que hace en base a unos criterios específicos, y de eso les voy a hablar en unos minutos. Cualquiera de estos elementos es viable. Usted puede crear sus propios instrumentos de observación o de análisis de investigación para crear la descripción de sus puestos. También puedes utilizar varios. ¿Qué significa? Puedes combinar observación con entrevistas, observación con cuestionario, entrevista, cuestionario, o usar los tres. Como les comenté hace un momento en el video, quiero compartirles 2 cuestionarios de los muchos que existen para crear la descripción de puestos. Este primer cuestionario del cual les voy a hablar se llama el PAC, o Cuestionarios de Análisis de Puestos. Es muy reconocido y muy utilizado. Cuenta con 194 ítems o elementos que se deben analizar, y cada uno describe una conducta, una actividad laboral, una característica del puesto o un aspecto referido a las condiciones de trabajo del colaborador. En la imagen que te muestro aquí en el video vas a ver uno de los incisos de este cuestionario. Aquí, por ejemplo, se trata de lo que es la supervisión, y la persona que responde al cuestionario evalúa de 0 a 4 cada uno de estos aspectos o ítems que pregunta el cuestionario. De esa manera, al final, cuando se hace la tabulación, se puede determinar cuáles son los elementos que realmente impactan en el puesto que se está evaluando. El cuestionario de análisis de puestos PAC estudia 6 áreas muy importantes. La primera, los inputs de información que recibe el ocupante del puesto. Por ejemplo, ¿qué tipo de información recibe para ser procesada este colaborador o este puesto? El siguiente son los procesos mentales. ¿Qué actividades de razonamiento, qué pensamiento para toma de decisiones, para evaluar la información, para planificar, para procesar, debe realizar la persona que ocupa este puesto? Entendiendo que mientras más elevado es el proceso mental, de más cualificación debe ser la persona que ocupe ese puesto. Están las actividades físicas. ¿Qué actividades físicas debe realizar la persona para poder cumplir con esos requerimientos de esos puestos? Por ejemplo, no es lo mismo ser recepcionista en una oficina donde tu equipo de manejo es el teléfono, por ejemplo, o la computadora, a ser el operario de una grúa de contenedores. Vamos a ver que entonces la actividad física se evalúa de manera diferente. Las relaciones con otras personas. Tu nivel de injerencia en la supervisión de personas a tu alrededor. Contexto físico o social en que se realiza el trabajo, y otras características del puesto como otras actividades, condiciones no descritas usualmente, como el horario, la vestimenta y el salario. Ahora está muy de moda que las personas pueden ir al lugar de trabajo de una manera más flexible, así como estoy yo, por ejemplo, con mi camisa de jeans o mi saco de jeans el día de hoy. Pero, por ejemplo, para una enfermera ir a trabajar es cumplir también con un riguroso canon de vestimenta para su propia protección y la protección de sus pacientes. Otro tipo de cuestionario que es muy comúnmente usado en recursos humanos es el de análisis de funciones de trabajo. Este cuestionario ha sido creado por el Departamento Laboral de los Estados Unidos y trabaja en estas dimensiones. La data o información relacionado a los requerimientos de procesamientos cognitivos o mentales o de toma de decisiones, de transformar data o información en algo que sea evaluable. Las personas, las relaciones entre los diferentes individuos de la organización, niveles de supervisión o no, por ejemplo, y las cosas, relacionado con las habilidades físicas, como hablábamos hace un rato, ¿no? Que si la persona necesita tener o no ciertas condiciones físicas para poder realizar su trabajo. Cada puesto es analizado según estas variables y además con ellos determina cuál puede ser su compensación acorde a la especificidad de su puesto. Este cuadro es muy interesante, nos presenta 3 triángulos invertidos o 3 conos,
donde la base o la parte más baja nos dice que las personas que ocupan este puesto van a realizar las tareas según la visión de cosas, data o personas de una manera menos específica. Tenemos el nivel intermedio y luego el nivel alto, que es el de más alta complejidad. Veamos brevemente la persona que ocupa la posición 4. Cuando ves en este cuadro cada uno de estos números, voy a marcarlo con la flecha. Veamos ahora cómo se aplica este cuadro al cuestionario. Veamos cada uno de los números que están en el cuadro en una posición. Veamos la posición número 4. Vemos que la posición número 4 tiene un alto nivel en el manejo de cosas. ¿Por qué? Necesita trabajar con precisión, trabajar para ajustar estos elementos con los cuales tiene que trabajar, y además es una persona que tiene que operar controles a un nivel 2. ¿Okay? En el triángulo de la data o de la información, esta persona está en un nivel medio alto. Necesita analizar los inputs o analizar la información para poder transformarla en la toma de decisiones, por ejemplo. Y en el nivel de personas, la persona que ocupa el nivel 4 tiene que, aquí vemos, consultar, dar instrucciones y relacionarse. O sea que está ocupando un nivel medio alto en la pirámide del análisis del funcional del trabajo. ¿Qué nos da a entender esto? Que esta es una persona que ocupa una posición o este puesto, este cargo, tiene un nivel supervisorio, probablemente intermedio, donde necesita tener altas capacidades de manejo de equipos. Imaginémonos, por ejemplo, que puede ser que esta persona maneje equipos de transporte de carga, por ejemplo. Entonces él necesita aprender a manejar estos equipos con alta calidad. A nivel del manejo de la data, necesita un nivel intermedio porque él necesita evaluar los resultados que está presentando probablemente su equipo de trabajo, y a la vez necesita, como está en un nivel intermedio, o sea, es supervisión, entonces él necesita consultar y dar instrucciones y relacionarse con las personas para las cuales está trabajando. Entonces, esto es una manera gráfica de poder hacer la evaluación del cargo y de así determinar la diferencia entre unos y otros.